Ramón Indalecio Cardoso nació el 16 de mayo de 1876 en Villarrica, a pocos años de terminada la guerra contra la Triple Alianza. Es importante ubicarnos temporalmente en esa época. El Paraguay estaba saliendo de una contienda tremenda que le costó casi la totalidad de la población. Solo quedaron niños, mujeres, enfermos, algunos ancianos y los soldados de López que volvían del campo de batalla o de estar prisioneros. En este ambiente paupérrimo, en el que el Paraguay empieza a levantarse de entre los escombros de la guerra, nace y se cría Cardoso junto a muchos de los que luego formarían parte de la prodigiosa generación intelectual del 900 paraguayo. Ramón Indalecio fue hijo no reconocido de Antonio Taboada, influyente político de la época, y fue criado junto a sus 5 hermanos por su madre Josefa y su tía Balbina, pertenecientes a una familia pudiente que perdió todos sus bienes durante la Guerra Grande. Las 2 mujeres hicieron lo posible para sacar adelante a su familia, y a ellas recuerda Ramón Indalecio en sus memorias como las arquitectas de su vida espiritual juvenil y las responsables directas de que siguiera sus estudios a pesar de las penurias económicas. Sus estudios primarios los realizó en su Villarrica natal. Luego egresó de bachiller en el Colegio Nacional de la capital en 1895, para posteriormente ingresar en la Escuela Normal, donde se recibió de maestro en 1898. Ese mismo año, Cardoso fue designado director de la Escuela Graduada de su ciudad natal, cargo que ocupó hasta 1914, en que pasó a encargarse de la dirección de la primera Escuela Normal Rural creada en Villarrica gracias a sus gestiones, ejerciendo también el puesto de profesor de pedagogía en dicha escuela. Antes, en el Congreso Pedagógico de 1904, ya esbozó lo que debería ser la educación para la población rural campesina, anticipando sus futuras acciones al respecto, y en 1905 escribió su primer libro, Pestalozzi y la educación contemporánea, fruto de sus observaciones pedagógicas. Posteriormente, redactó además Pedagogía de la Escuela Normal, Nueva orientación de la enseñanza primaria, por la educación común y el paraguayo y la pedagogía de la escuela activa. En 1921, Manuel Gondra, presidente liberal de la República en su segundo breve mandato, lo llamó a Asunción y lo designó director general de escuelas y titular del Consejo Nacional de Educación. Una vez en dicha repartición, expandió los principios didácticos de la escuela nueva, con reformas en los programas de estudio para adaptarlos a la realidad nacional y local, distinguiendo muy bien las necesidades de las escuelas urbanas y las rurales, y bajo la clara influencia de grandes pedagogos internacionales como Pestalozzi y Froebel, introdujo en nuestro país el kindergarten. Cardoso fue, dentro del ámbito nacional, uno de los pilares del positivismo educativo junto a Juan José Soler, y formó parte de la pléyade paraguaya del novecentismo al lado de grandes figuras intelectuales de la talla de Arsenio López de Cud, Delfín Chamorro, Cecilio Báez, Manuel Domínguez, Fulgencio Remoreno, Blas Garay, Ignacio Apane, Juan Eoleari y Eloy Fariña Núñez, por citar solo algunas. Después de 35 años como docente, Cardoso publicó el libro de ejercicios de lectura titulado El Paraguayo, para primero, segundo y tercer grados. Luego se dedicó a la investigación histórica y junto a otros brillantes paraguayos y extranjeros fundó el Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas en 1937, del cual fue su primer vicepresidente primero. Ya delicado de salud, escribió El Guairá, Historia de la Antigua Provincia, y Melgarejo, el fundador de Villarrica. Se había casado con Juana Sosa, también docente, y sus hijos fueron Virginia, Elena, Elisa y el ilustre historiador Dr. Efraín Cardoso. Ramón Indalecio falleció el 20 de abril de 1943 en Buenos Aires a los 67 años. La intención de una renovación pedagógica había nacido ya en el siglo XVI, es decir, en el Renacimiento, a partir de donde pueden encontrarse elementos que se relacionan con este nuevo concepto. Por ejemplo, pensadores como Erasmo de Rotterdam, François Rabelais y Michel Montaigne habían hecho apreciaciones puntuales sobre la forma de educar. En el siglo siguiente, Descartes, en su discurso del método,
nos enseñaba a cuestionar, mientras John Locke y François Fenelon atacaban la pedagogía tradicional, aconsejando a los maestros utilizar métodos que pongan en contacto a los niños con la vida. Pero las observaciones de estos pensadores son consideradas fragmentarias, y no es hasta Jean Rousseau, en el siglo XVIII, que se encuentra una concepción de conjunto, una nueva visión del niño y de su educación. Johann Pestalozzi, su discípulo, decide poner en práctica las teorías del maestro y lleva a la escuela los hechos concretos con una pequeña pero importante modificación. Sustituye el concepto individualista de Rousseau por otro societario, pues descubre que la escuela es una verdadera sociedad de la que los niños aprenden y de la que hay que servirse para educarlos. Luego, Federico Froebel, alumno a su vez de Pestalozzi, pone el acento en la idea de la actividad, en la importancia del juego y de la actividad sensomotora. Estamos refiriéndonos, en la línea del tiempo, a la franja de finales del siglo XIX. Jean Piaget, a su vez, subrayó que los nuevos métodos pedagógicos se construyen verdaderamente con la elaboración de una psicología o una psicosociología sistemática de la infancia. Para él, los nuevos métodos datan de la aparición de esta última disciplina, y la psicología genética moderna está en el origen de los nuevos métodos de enseñanza. Es tan grande el impulso que a principios del siglo XX, de manera casi concurrente, en distintos países, distintos autores van aplicando y perfeccionando estos métodos y conceptos mencionados anteriormente. En los Estados Unidos, John Dewey; en Italia, Maria Montessori; en Bélgica, Ovid de Crowley; en Alemania, Kerstin Steiner; en Suiza, Bouvet y Claparède; y en Francia, Binet. También las escuelas nuevas en el campo de Inglaterra, con Cecil Redi; en Francia, con Edmund de Molin; en Alemania, con Lietz y Winneken. A ellos también se suman en los Estados Unidos Helen Parkhurst y Plant Dalton, así también como William Kilpatrick. El siglo XX fue pródigo en cambios y acontecimientos, muchos de los cuales se iniciaron en el siglo anterior y tuvieron su punto culminante en este. Grandes movimientos en el ámbito social, económico y político, el enfrentamiento entre el liberalismo y el comunismo, los reclamos de cambios sociales, el auge de los nacionalismos, la industrialización masiva de la producción, los grandes descubrimientos científicos que ayudaron a modernizar la vida, las dos grandes guerras mundiales, etc. Todo eso produjo enormes cambios en el pensamiento de la gente. Y si bien es cierto que el movimiento hacia una educación nueva tuvo su germen siglos antes, fue la Primera Guerra Mundial el detonante que hizo que pensadores de todo el mundo, imbuidos de un ansia pacifista, creyeran que para asegurar un futuro de paz, nada podía ser más eficaz que desarrollar en las jóvenes generaciones, por medio de una educación apropiada, el respeto a la persona humana, de manera que pudieran florecer los sentimientos de solidaridad y de fraternidad que están en las antípodas de la guerra y de la violencia. Es así que el periodo entre las dos grandes guerras fue el que conoció una actividad intensa en la búsqueda de aquellos métodos nuevos que pudieran crear un ser humano mejor. Es ahí que surge el llamado movimiento de la escuela nueva, de la nueva educación, de la escuela activa. Por supuesto que Ramón Indalecio Cardoso, al igual que sus colegas de todo el mundo, afectado por estos sentimientos generales, hizo suyos los postulados y las intenciones de quienes creían que, si se consigue que los niños y los jóvenes tengan una educación apropiada que les enseñe la cooperación y la solidaridad, el fantasma de la guerra se alejaría, tanto cuanto sean capaces de ascender las nuevas generaciones insufladas en el nuevo espíritu. Es preciso señalar que la vida misma de nuestro país no estaba ajena a los vaivenes de la confrontación social y política mundial. Todavía el país estaba tratando de emerger de la guerra contra la Triple Alianza, cuando diversas revoluciones eran libradas por militares y civiles en busca del poder. Por citar como ejemplo de un periodo de tiempo, entre 1904 y 1922, el Paraguay tuvo nada menos que 15 presidentes en 18 años. En ese ambiente de inconformismo y decepción generales, pedagogos y educadores de diversos lugares del mundo, como resultado de un movimiento pacifista y renovador, fundaron en Calais, Francia, en 1921, la Liga Internacional de la Educación Nueva, con el propósito de asegurar la paz de las futuras generaciones de la humanidad a través de una educación apropiada y pertinente. Esa movilización tuvo eco inmediato en diversos países, entre ellos el nuestro, estableciéndose el capítulo paraguayo respectivo.
Aquella acción derivó inmediatamente en resultados positivos, pues la reforma educativa llevada a cabo en nuestro país en 1922 ya contenía en sus principios orientaciones necesarias y convenientes para la introducción de la nueva educación al sistema escolar de Paraguay, en forma de ensayos en las escuelas experimentales habilitadas para el efecto, entre ellas la Escuela Brasil. Ramón Indalecio Cardoso, maestro, pedagogo, periodista, investigador y ser humano, nació en las postrimerías de un Paraguay pauperizado por la guerra contra la Triple Alianza. Sufrió en carne propia sus consecuencias, pero también luchó para salir de él primero y luego sacar de los escombros materiales y morales a generaciones de compatriotas a través de sus conceptos y sistemas educativos modernos, adscriptos a una corriente renovadora que buscaba crear seres humanos nuevos para un tiempo nuevo, para un futuro mejor, para un mañana solidario, cooperativo y pacífico. Fue coetáneo de muchos de los más grandes pedagogos mundiales, europeos y norteamericanos, y no le fue a la zaga. Supo absorber sus fundamentos sociológicos y filosóficos, y adhirió a los principios de Ferrier de que para progresar, la práctica pedagógica debe conformar su acción al método científico, a un esquema elaborado a partir de esquemas psicológicos y sociológicos basados en estudios de la infancia propugnados por Piaget, y que al final fueron la base de la nueva educación de la llamada escuela activa. Desde su perspectiva y conocimientos educativos, y a partir de ellos, reformó, modernizó, humanizó y profesionalizó la educación paraguaya, acercándola institucionalmente al centro renovador mundial de los nuevos conceptos precursores del nuevo ser humano que el mundo necesitaba para forjar un destino mejor.